Me siento comprometida con el pueblo de Ecuador, me siento comprometida con la libertad, me siento comprometida con contarles a cada uno de los ecuatorianos que es un abuso absoluto de poder lo que pasó en el aeropuerto. Me expulsaron de ese país sin ninguna razón, simplemente porque Correa no quería escucharme dentro de Ecuador diciendo la verdad de lo que pasa en Venezuela. El presidente Rafael Correa ha declarado esta mañana que tu inadmisión al país se debió a que ellos preveían que ibas a tener alguna inmiscusión dentro de las políticas internas. Me gustaría que me hables sobre aquella capacidad de adivinar el futuro y sobre todo el presidente ha sido enfático en que puedes venir cuando quieras en condición de turista al Ecuador. ¿Planeas volver a intentarlo? Iré, claro que sí, iré. Tengo muchas ganas de ir a Ecuador y de entrar a Ecuador y abrazar a los hermanos ecuatorianos y de contarles lo que yo hago en todas partes del mundo. Les cuento acerca de Venezuela, cómo violan los derechos humanos sistemáticamente el régimen de Nicolás Maduro. Y lo que yo viví en ese aeropuerto fue una violación a mis derechos. Es decir, para mí hoy, Correa es igual que Nicolás Maduro, actúan igual. Y además mienten, porque él sabe que yo no soy política, él sabe que yo no iba a hacer política, él conoce el trabajo que yo he hecho a nivel internacional y saben que cada vez que entro a un país es para hablar de Venezuela y para advertir acerca de las violaciones de derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Los derechos humanos no tienen fronteras. Los derechos humanos se deben respetar y se debe promover el respeto a los derechos humanos en todas partes del mundo. La pregunta que yo le puedo hacer hoy a Correa es ¿por qué no ha asumido las recomendaciones de las Naciones Unidas? En el último examen periódico anual de los derechos humanos en el Consejo de Seguridad se le hicieron unas últimas recomendaciones en el año 2012 y ni una las ha cumplido Correa. ¿Por qué? Porque viola los derechos humanos en Ecuador. ¿Por qué? Porque comparte el mismo socialismo del siglo XXI de Maduro, que para mí es dictadura del siglo XXI. Es mi deber como activista hablar de derechos humanos, es mi deber como activista ir a todas partes del mundo contando lo que pasa en Venezuela y rechazando cuando hay violación sistemática de derechos humanos en otros países. Uno de los vídeos que presentó el Ministerio del Interior como prueba en tu contra fue la declaración específica que hacía sobre el 2 de abril viene el cambio de Ecuador. ¿No crees que eso pudo haber herido susceptibilidades políticas o tomarse como alguna especie de proselitismo? Para nada. Estoy segura que viene el cambio porque estoy segura que tenemos una oportunidad de decidir el destino. Cada quien sabe por quién votar. Eso es algo muy personal y es algo que le toca a Ecuador. Pero ese video lo grabé montándome en el avión de despedida. Yo iba a Ecuador con las mejores intenciones de hablar de derechos humanos y de apoyar al pueblo de Ecuador. Ahora me expulsaron a mis derechos humanos y ahora con más ganas le digo a Ecuador que piensen muy bien en su voto y que tienen la decisión de votar el 2 de abril. Y lo digo con toda responsabilidad porque lo viví. Hay alguien que violó mis derechos humanos y esa persona es Correa. Y por eso tengo el derecho, no solamente de contarlo, sino de defenderme y de denunciar. El Ministerio del Interior ha asegurado también, entiendo que tú ya has negado esto, pero permíteme insistir, que cuando te presentaste al counter de migración aseguraste que venías a hacer actividades políticas. ¿Crees que...? Falso. Falso. Nunca he hecho actividades políticas. Nunca he entrado a un país a hacerlas porque yo no soy política. Jamás diría que mis actividades son políticas porque no es lo que hago. Soy activista de derechos humanos, soy venezolana y tengo 3 años viajando por trabajo, por el mundo, para contar lo que pasa en Venezuela. Y nunca en mi vida me había pasado lo que me pasó en Ecuador. Nunca me habían rechazado la entrada a un país. Tengo mis papeles en regla, tengo mi pasaporte en regla, tengo mi cédula absolutamente legal y por una orden directamente de Rafael Correa me expulsaron del país. Y fui grabada por 5 hombres en zona internacional, que es absolutamente ilegal, por 5 hombres, policías del régimen de Correa. Esto es un abuso de poder, esto es persecución, esto es acoso, el mismo acoso que ordena Nicolás Maduro en Venezuela.
Era la primera vez que desde que estás en el mundo del activismo político, tras la prisión a Leopoldo López, tu esposo, Lilian, era la primera vez que llegabas al Ecuador. ¿Tenías alguna visión distinta a la que te has llevado del país antes de pisarlo y que te inadmitieran? Por supuesto, tenía la visión, sabía lo que estaba pasando, pero tenía una visión de que hay elecciones en 2 semanas. Es decir, si hay elecciones en 2 semanas, ¿cuál es el miedo que un activista de derechos humanos como yo entre al país? Si hay democracia en Ecuador, ¿cuál es el miedo de que yo conociera a Guillermo Lasso? ¿Cuál es el miedo de que yo tenga un acto en la alcaldía de Quito si en Ecuador hay democracia? Ahora no tengo esa visión. La visión que tengo de Ecuador es una visión absolutamente violatoria a mis derechos humanos y a los derechos humanos de mi equipo que estaba conmigo, que éramos puras mujeres, entrando al mismo tiempo al Ecuador, 3 mujeres. Y la visión que tengo hoy es de que el régimen de Ecuador no solamente viola los derechos humanos, sino que miente, porque un ministro salió mintiendo. Eso no fue lo que yo dije cuando entré a Ecuador. Es decir, la visión que tengo hoy es de una alarma internacional, es una alarma, es una preocupación enorme que tengo con los ecuatorianos. Por eso les digo que tienen la oportunidad de con su voto cambiar su destino. Yo no quiero que Ecuador sea otra Venezuela. Yo no quiero que las madres de Ecuador sufran lo que están sufriendo las madres venezolanas. No quiero que los ecuatorianos coman de la basura, como está pasando en Venezuela. No quiero que la familia de Ecuador le falte medicina, le falte comida, o cuando tengan que ser atendidos en un hospital no puedan ser atendidos porque no hay insumos médicos. Eso pasa en Venezuela después de 18 años de tener el mismo sistema. El Ecuador tienen ya 10 años con el mismo sistema. Y hoy pasan estas cosas muy extrañas como persecución política, acoso y expulsión de un país a una hermana venezolana. Finalmente, Lilian, para que este sea un encuentro corto y claro, a tu llegada a Miami aseguraste que pues, así comenzó Venezuela, así comenzó la consolidación de la dictadura chavista en Venezuela. ¿Qué es exactamente o cuáles son las señales a las que hay que estar atentos en una democracia cuando se empieza a consolidar un sistema como este? Bueno, en primer lugar, la libertad de expresión. ¿Cómo tratan a los medios? ¿Qué libertad de expresión hoy hay en Ecuador? ¿Qué ha pasado en la historia de los medios de comunicación de Ecuador? Así comenzó Chávez en Venezuela. Controló los medios, apagó las pantallas de televisión que no estaban a su favor, compró periódicos y televisoras completas para tener control de la información. Las cifras son enormes. De las radios que habían de 500 emisoras, tocaron 400 y pico. Es un horror. Y esto está pasando en Ecuador. La alarma internacional en medios de comunicación y en libertad de expresión hoy la tiene Ecuador a nivel internacional. Lo sé porque yo leo registros de violaciones de derechos humanos como es la libertad de expresión en el mundo y Ecuador está en alarma roja. Otro de los síntomas que veo que es impactante es lo que pasó en el aeropuerto. Yo tenía idea que había violaciones de derechos humanos, pero fui víctima directa de una. Me expulsaron de un país sin razón, simplemente porque Rafael Correa lo ordenó. Esto es muy grave, no hay razón de por qué puedan expulsar. Ellos no conocían mi agenda, ellos no sabían lo que yo iba a hacer en Ecuador, ni siquiera me permitieron entrar. Fíjense lo grave. En Venezuela más del 70% de los medios están controlados. Y en Venezuela no hay autonomía de poderes públicos, controlan todos los poderes. El Ejecutivo manda la orden que tienen que obedecer. Lo mismo que pasó en el aeropuerto. Rafael Correa dio una orden y las funcionarias de inmigración, con mucha pena y con los ojos aguados, me dijeron que tenemos que expulsar. Porque si no, me volteaban así al lado y veían a los policías. Es decir, sentí exactamente lo mismo que pasa en Venezuela. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Lilian. Ha sido un verdadero gusto. Sí. Y un gran abrazo. Gracias. Pase bien. Mucha fe, mucho ánimo, mucha suerte. 2 de abril.